Hola, oyentes de Clan Nocturno. Hoy voy a contar historias que ocurrieron en Guadalajara. Prepárense, porque vamos a comenzar ahora. Tengo 45 años y siempre he lavado ropa para algunas familias aquí en Guadalajara. Es una rutina cansada, pero así gano la vida y me gusta lo que hago. Aquella mañana, el cielo estaba gris, un poco pesado, y decidí que era hora de tender la ropa en el patio. Tomé las perchas, colgué las camisas y vestidos y noté el olor del jabón aún húmedo mezclado con el aire húmedo de la ciudad. Todo parecía normal, hasta que noté algo extraño con una de las camisas de algodón. La camisa se retorció sola, como si un viento invisible la hubiera empujado hacia un lado. Primero pensé que era solo la brisa de la mañana, pero miré alrededor y no había viento suficiente para hacerlo. Tomé la camisa con cuidado y la enderecé, pero en menos de un minuto volvió a torcerse, formando un nudo que yo no había hecho. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí una extraña sensación en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Intenté continuar el trabajo, ignorando la sensación, pensando que quizá estaba exagerando, pero otras prendas empezaron a moverse, pequeñas torsiones en blusas, pantalones infantiles que parecían enroscarse solos en las perchas. Me quedé parada, observando, sin saber si debía llamar a alguien o salir corriendo. El patio estaba silencioso y el sonido del agua goteando de la lavandería era casi reconfortante, contrastando con esa extrañeza que no podía explicar. Después de un tiempo, decidí hablar con la vecina. Estaba al otro lado de la cerca, regando las plantas, y me acerqué con cuidado. Le expliqué lo que estaba pasando, mostrando la camisa que ahora parecía torcida de una manera imposible. Ella se rió y dijo que debía estar cansada o imaginándome cosas. No insistí, porque conozco a mis vecinos y sabía que no me tomarían en serio. A la mañana siguiente, volvió a suceder. Me levanté temprano, preparé el jabón y el agua, y al tender la ropa, algunas se retorcían de manera tan extraña que parecía que tenían voluntad propia. Sentí un escalofrío en la espalda y me quedé mirando por unos minutos, sin poder entender. Las camisas y los vestidos estaban torcidos, colgados de formas que no podían haber llegado solos a esa posición. Poco a poco, empecé a notar pequeñas cosas que antes no veía. Un sonido de pasos ligeros detrás de mí, sombras que parecían moverse en las esquinas del patio, pero que desaparecían cuando me giraba. El aire se sentía pesado, y a veces sentía como si alguien respirara cerca, pero no había nadie allí. La sensación me dejaba inquieta, pero intentaba ignorarla para no perder tiempo con miedo. Un día, mientras doblaba la ropa lavada, escuché un susurro casi inaudible, como si alguien dijera mi nombre. Me detuve, mirando alrededor, y no había nadie. Mi corazón se disparó y mis manos empezaron a temblar. Pensé en convencerme de que era mi imaginación, pero la sensación de estar siendo observada persistía. Cada vez que miraba la ropa, sentía que algo en ella cambiaba. Se retorcía como si estuviera viva. Empecé a grabar con el celular algunas prendas, esperando poder registrar algo de lo que pasaba, pero al revisar los videos, todo parecía normal. Ninguna torsión aparecía, ningún movimiento extraño. Esto solo aumentaba mi nerviosismo y miedo. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo extraño ocurría, pero la sensación en el pecho y la ansiedad eran reales, difíciles de ignorar. Algunas clientas empezaron a notar pequeñas deformaciones en la ropa cuando la recogían, pero pensaron que era mi manera de doblarla o la humedad. Nadie jamás creyó en la parte sobrenatural, ni siquiera cuando contaba la sensación de ser observada. Me sentía aislada y un poco ridícula, pero el fenómeno continuaba todas las mañanas, sin fallar. El patio se volvió un lugar que temía y siempre miraba por encima del hombro. Una mañana particularmente silenciosa, colgué la ropa con cuidado, pero noté algo nuevo. Los vestidos parecían apuntar hacia un rincón específico del patio. Mi instinto me decía que mirara, pero algo me lo impedía. Respiré hondo, intentando ignorarlo, pero no pude. La sensación de que algo o alguien estaba allí, simplemente observando,
Me dejó sin valor para acercarme. Nunca había sentido miedo así en mi propio patio. Aquella mañana decidí quedarme más tiempo en el patio, observando cada movimiento. La ropa seguía retorciéndose, formando nudos y ángulos que jamás podría hacer yo sola. Sentí mis manos sudorosas y el corazón acelerado, pero no quería salir corriendo. Era como si necesitara ser testigo de aquello, aunque no entendiera nada. La sensación de estar siendo vigilada aumentaba, como si algo invisible se moviera entre las sombras del patio, siempre escapando a mi mirada. Empecé a notar pequeños detalles que antes no veía. Un olor extraño, un poco de tierra removida cerca de la cerca, hojas movidas aunque no hubiera viento. Todo parecía indicar que algo estaba presente, pero no podía identificar qué. A veces, una prenda parecía caer levemente por sí sola, sin que yo la tocara. Era sutil, pero imposible de ignorar, y me ponía tensa hasta el punto de temblar ligeramente. Hablé con mi hija sobre lo que pasaba, pero se rió pensando que estaba inventando. Confieso que me sentí un poco avergonzada, pero seguí insistiendo. Quería que alguien creyera en mí. Le expliqué sobre las camisas torcidas, sobre la sensación de ser observada, e incluso sobre el susurro que había escuchado. Ella solo me dijo que no me preocupara, que probablemente era cosa de mi cansancio. Eso me entristeció, pero no me detuvo de seguir intentando entender. Un día, al tender la ropa, noté que algunas prendas se agrupaban solas, formando pequeñas figuras en el tendedero. Parecían casi humanas, inclinándose hacia adelante o apoyándose unas en otras. Mi estómago se revolvió y tuve que sentarme en el escalón del patio para respirar. Sentí miedo, pero también curiosidad. No había lógica, y eso me dejaba aún más confundida. No sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una broma. Empecé a darme cuenta de que el fenómeno ocurría siempre a la misma hora de la mañana, justo después de tender la ropa. Era como si hubiera un ritual invisible que se repetía diariamente. Intenté llegar antes, cambiar el orden de las prendas, pero nada hacía diferencia. Cada mañana, al tender la ropa, se encontraban en formas extrañas, retorcidas, como si tuvieran voluntad propia. Y yo seguía sola, tratando de darle sentido a lo que veía. A veces sentía pasos ligeros detrás de mí, pero cuando me giraba no había nadie. El sonido era casi imperceptible, pero suficiente para acelerar mi corazón. Una vez escuché un susurro leve, pero no logré entender las palabras. Mi instinto me decía que corriera, pero también que observara. Me quedaba parada, intentando convencerme de que nada pasaba, pero la sensación persistía. Cada vez que miraba el patio, sentía un frío extraño en la nuca, como si algo invisible estuviera allí. Empecé a escribir sobre los sucesos en un cuaderno, registrando cada detalle, cada hora, cada prenda que se movía. Era la única manera de intentar mantener algo de control sobre la situación. Pero mientras más escribía, más sentía que no podía explicar nada. El fenómeno seguía repitiéndose y yo no tenía respuestas. La sensación de que algo me observaba era constante. Incluso cuando estaba dentro de la casa o simplemente pasaba por el patio rápidamente. Un día, decidí colocar una cámara escondida, esperando captar algún movimiento extraño. La dejé grabando por horas y, al revisarla, no apareció nada. La ropa parecía normal en la grabación, sin torsiones, sin agrupamientos. Esto me puso aún más nerviosa. Era como si la presencia solo existiera cuando yo la miraba, o como si fuera algo que no podía ser registrado. Mi mente empezaba a dudar de sí misma, pero mi cuerpo sentía cada movimiento, cada toque invisible. Las mañanas siguientes se volvieron una prueba constante de coraje. Me quedaba esperando el momento en que la ropa se retorciera, el frío en la espalda que me hacía mirar atrás, los pasos que sentía, pero no veía. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y yo sabía que algo pasaba, aunque nadie creyera. Sentía un peso en el aire, una presencia que parecía acompañarme en cada movimiento en el patio. Empecé a hablar con algunas clientas, pero siempre con cuidado.
mencionando solo que algunas prendas llegaban diferentes o que percibía cosas extrañas. Nadie me tomaba en serio. Intentaba convencerme de que no importaba, que quizá era mi imaginación, pero cada mañana la ropa seguía retorciéndose, formando nudos y ángulos imposibles. La sensación de que alguien o algo me observaba no me abandonaba, y ya no sabía si quería respuestas o solo distancia. Con el paso de los días, empecé a notar cambios sutiles en mi propio comportamiento. Hablaba en voz baja sola, miraba constantemente el patio antes de entrar a la casa y evitaba pasar cerca del tendedero sin motivo. Era como si el simple hecho de estar allí despertara algo invisible. A veces sentía la piel erizarse, un frío extraño que comenzaba en la nuca y bajaba por la espalda. Intentaba convencerme de que era solo miedo, pero era diferente a cualquier miedo que hubiera sentido antes. Una mañana particularmente silenciosa, noté que toda la ropa estaba torcida hacia la misma dirección del patio, apuntando a un rincón que parecía común, pero al que nunca había prestado atención. Sentí un impulso de acercarme, pero algo dentro de mí me lo impedía. Me quedé parada, observando, con el corazón acelerado, sin valor para acercarme. El viento parecía haberse detenido, y todo estaba demasiado silencioso, excepto por el leve crujido de la ropa. Comencé a sentir que la presencia se volvía más activa cuando miraba directamente la ropa. Era como si supiera que la observaba, ajustando su posición. Pasaba más tiempo en el patio de lo necesario, solo intentando entender, pero cada movimiento parecía planeado por algo que no podía ver. A veces sentía que los ojos invisibles me evaluaban, probando mi paciencia, mi valor o simplemente jugando conmigo. Una mañana, decidí tender mi propia manta. Era gruesa y pesada, no se movía fácilmente. Para mi sorpresa, unas horas después estaba colgada de manera extraña, con un pliegue en el centro que parecía demasiado perfecto para haberlo hecho yo. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. No sabía si debía reír, llorar o simplemente salir corriendo. Era la prueba de que el fenómeno no se limitaba a la ropa de los demás, que yo estaba en el centro de todo. La sensación de ser observada se volvió constante, incluso dentro de la casa. Cuando cerraba la puerta del patio, todavía sentía algo en la nuca, como si los ojos invisibles me siguieran. Empecé a tener problemas para dormir, despertando varias veces en la noche con la impresión de que algo se movía cerca de la ventana. Mi rutina simple se transformó en un estado continuo de alerta, y noté que esto afectaba mi humor y mi energía. Un día, decidí colocar un pequeño espejo cerca del tendedero. Quería ver si, de alguna manera, podía percibir algo que mi mirada directa no captaba. Para mi sorpresa, no apareció nada en el reflejo, pero sentí una sensación extraña, como si el espejo hubiera multiplicado la presencia que ya sentía. La ropa seguía moviéndose, pero ahora parecía que todo el patio respiraba, siguiendo mis pasos, mis manos y mi mirada. Empecé a notar patrones en la ropa torcida. Algunas veces parecían flechas, otras círculos pequeños, siempre organizados, como mensajes que no podía entender. Era perturbador, pero también fascinante. Intentaba distraerme haciendo otras tareas, pero siempre regresaba al patio, hipnotizada por lo que ocurría. La sensación de ser observada se intensificaba cada mañana y no sabía si quería respuestas o solo silencio. Los vecinos seguían escépticos y algunos se reían cuando mencionaba algo. Pero para mí no había duda. Algo sucedía. La sensación de presencia, los movimientos imposibles de la ropa, el frío que subía por la nuca. Todo era demasiado real para ser imaginario. Comencé a aceptar que quizás nunca explicaría lo que ocurría y que la vida continuaría con esa extraña compañía silenciosa cada mañana. Hay días en que pienso en dejar el trabajo, mudarme, alejarme del patio, pero es mi sustento y la rutina me mantiene conectada con la realidad, aunque exista este misterio. Acepté que la ropa se movería, que el observador invisible seguiría allí y que yo solo podía lidiar con ello a mi manera. A veces siento alivio cuando el fenómeno no ocurre de inmediato, pero sé que siempre volverá,
fiel a las mañanas silenciosas. Hoy, al tender la ropa, sentí otra vez ese frío en la nuca y la sensación de ojos siguiéndome. Miré al patio, las camisas y vestidos retorciéndose como siempre, pero esta vez sentí algo diferente. Una curiosidad mutua, silenciosa, casi tranquila. No sé si algún día entenderé y tal vez nunca lo necesite. Solo observo, respiro hondo y continúo mi trabajo. El misterio está allí constante y aprendí a convivir con él, sin respuestas, pero con la certeza de que no estoy sola. Estaba solo en la casa antigua, ajustando la mezcla de cemento para el revestimiento de la pared de la sala, cuando escuché algo que me hizo detenerme. Al principio pensé que era un eco de la calle de Guadalajara, tal vez el ruido afuera, pero el sonido venía de adentro. Eran voces bajas, casi susurros, y parecía que decían algo que no podía entender. El corazón se me aceleró y miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. El piso superior parecía vacío, las ventanas cerradas y la puerta con llave. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era solo el viento pasando por los agujeros de la madera vieja. Pero entonces escuché pasos suaves arriba, justo encima de donde estaba. Me sentí observado y la mano que sostenía la paleta de albañil tembló un poco. El silencio volvió, pero ya no me sentía cómodo. La sensación de que no estaba solo se quedó conmigo. Decidí subir al piso de arriba para comprobar si había alguien escondido. Cada escalón crujía bajo mis pies, lo que solo aumentaba la tensión. Al llegar, revisé todas las habitaciones. Nada, absolutamente nada. El aire estaba detenido, con olor a polvo y humedad. Aún así, parecía que algo no estaba bien, algo fuera de lugar. Volví a la sala y otra vez los susurros regresaron, esta vez más cercanos, como si vinieran de la pared que acababa de enlucir. Toqué la mezcla con la mano, sintiendo pequeñas vibraciones casi imperceptibles. El miedo empezó a mezclarse con la curiosidad y no podía ignorar lo que pasaba. Pensé en llamar a alguien, pero mi celular estaba en el carro, camino a la obra. Respiré profundo y traté de concentrarme en el trabajo, esperando que solo fuera mi imaginación, pero no lo era. Al día siguiente, con otros compañeros en la obra, comenté lo que había escuchado y visto. Todos se rieron. «Estás viendo cosas donde no hay, Leonardo», dijo uno, dándome una palmada en la espalda. Intenté explicar la sensación de pasos y voces, pero parecía absurdo incluso para mí. Aún así, no podía olvidar los susurros. Durante la pausa del almuerzo, miré la pared y noté pequeñas marcas en la mezcla. Eran rasguños finos, casi imperceptibles, como si alguien hubiera intentado escribir letras o símbolos. Se los mostré a mis compañeros y solo encogieron los hombros diciendo que era desgaste natural, pero algo dentro de mí decía que no lo era. Esa pared, esa casa, parecía querer comunicarse. No sabía si debía seguir, pero la sensación era demasiado fuerte para ignorarla. Decidí trabajar solo por la tarde, mientras los demás almorzaban. Cada martillazo resonaba de manera extraña, como si el sonido surgiera en otra dimensión. Volví a escuchar los pasos en el piso superior, ahora más claros, como si alguien caminara de una habitación a otra. Mi mano se enfrió y la paleta de albañil cayó al suelo con un golpe sordo. El polvo se movió solo, levantando pequeñas nubes frente a mí. Me quedé parado, tratando de escuchar mejor, y parecía que los susurros formaban palabras, aunque no podía entenderlas. Por unos segundos quise salir corriendo, pero algo me mantenía allí, una mezcla de miedo y fascinación. Toqué la pared con la mano, sintiendo nuevamente las vibraciones. Era casi como si algo estuviera vivo dentro de ella. No había explicación lógica para eso. En los días siguientes, la rutina se volvió marcada por los sonidos extraños. Cada vez que trabajaba solo, los susurros regresaban, así como los pasos. A veces parecía que respondían a mis propios movimientos, moviéndose cuando yo me movía, deteniéndose cuando yo me detenía.
Comencé a notar pequeños detalles. La mezcla tenía marcas que aparecían y desaparecían según el ángulo desde donde las miraba. Intenté fotografiarlas, pero la cámara no captaba nada más que concreto normal. El cansancio se mezclaba con la ansiedad que no podía explicar. Dormir se volvió difícil, reviviendo cada sonido y cada paso en mi cabeza. Sentía como si la casa estuviera viva, observando y reaccionando a mi presencia. Cada vez que llegaban los compañeros, el silencio regresaba. Solo cuando estaba solo ocurría todo esto. Una mañana lluviosa, noté que los símbolos en la mezcla estaban más visibles. Curiosamente, parecían formar palabras cortas, aunque ilegibles. Tomé fotos de nuevo, pero al revisarlas en el celular no aparecía nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo me decía que no era solo imaginación. Decidí anotar todo en un cuaderno para no olvidar ningún detalle. Hora, sonido, pasos, marcas. Eso me ayudaba a mantener cierto control. Durante la pausa, conté a mis compañeros otra vez, y la respuesta fue la misma. Risas, bromas, incredulidad. No quería parecer loco, pero cada día era más difícil ignorar los sucesos. El sonido del viento afuera parecía mezclarse con los susurros, haciendo todo más confuso. Mi escepticismo se desvanecía. Una tarde, mientras enlucía la pared trasera, sentí algo frío tocar mi mano. Miré rápido, pero no había nada. Mi corazón se aceleró y por instinto retrocedí. El silencio volvió, y por unos minutos nada pasó. Pero entonces escuché claramente un murmullo. Mi nombre. Leonardo. La voz parecía salir de la pared, o al menos así lo sentí. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Mi razón decía que era imposible, pero mis sentidos me decían lo contrario. Respiré profundo, tratando de mantener la calma, pero la sensación de presencia era aplastante. Sentí una mezcla de miedo y fascinación, un deseo de entender, aún sabiendo que podía ser peligroso. Algo estaba allí conmigo. Al día siguiente, noté que algunas marcas en la mezcla parecían formar palabras en español antiguo, aunque no lograba leerlas bien. Cada vez que intentaba, el símbolo cambiaba ligeramente. Empecé a fotografiar sistemáticamente cada pared, cada habitación. Pero al revisar las fotos, todo parecía normal, sin nada extraño. Eso me confundía aún más. Una noche, al salir de la obra, escuché otra vez los pasos en el piso superior, aunque todo estaba cerrado. Miré hacia atrás y la puerta permanecía cerrada, silenciosa, inmóvil. Me quedé parado unos segundos, intentando escuchar, y entonces los susurros regresaron. No eran audibles para nadie más, solo para mí. Empecé a cuestionar mi propia cordura. Decidí investigar la historia de la casa. Descubrí que tenía más de 100 años, con varios dueños y pequeñas reformas hechas a lo largo del tiempo. Algunas familias habían reportado problemas de estructura, pero nada sobre sonidos o fenómenos extraños. Hablé con vecinos antiguos, que recordaban ruidos extraños, pero siempre desestimados. Eso me inquietó. Había algo en la casa que nadie quería admitir. Cada visita se volvió más tensa, y empecé a evitar trabajar solo. La sensación de ser observado aumentaba, incluso en las tareas más comunes, como mezclar cemento o cargar sacos. Algo en esa casa quería ser notado, pero no de forma amistosa. Ya no podía tratarlo como coincidencia. Un día, mientras preparaba el enlucido, noté que la mezcla formaba una línea continua, casi como si intentara guiar mi mirada hacia un rincón específico de la pared. Me acerqué despacio, tratando de no derribar nada. Las marcas parecían letras desconectadas, pero lo suficientemente claras para notar que alguien las había hecho a propósito. Fue entonces cuando escuché de nuevo mi nombre, pero esta vez con un tono más urgente. Leonardo. Todo mi cuerpo se tensó. Miré a mi alrededor esperando ver a alguien, pero no había nadie. Mi instinto me decía que corriera, pero mi curiosidad me mantuvo allí, mirando la pared. La casa estaba en silencio otra vez, pero sabía que algo se había manifestado directamente.
Mi corazón latía descompasado y una duda terrible me invadió. ¿Estaba a punto de entender o simplemente perderme en todo esto? En los días siguientes, empecé a evitar mirar directamente la pared marcada. Cada vez que me acercaba, sentía un peso extraño, como si algo me estuviera observando de cerca. El trabajo parecía avanzar muy lento y no podía concentrarme del todo. Los compañeros empezaron a notar mi nerviosismo, pero no entendían la razón. Traté de disimular, pero a veces mis manos temblaban mientras sostenía la paleta. Durante un descanso, escuché de nuevo los pasos en el piso superior, como alguien caminando de un lado a otro. Miré hacia arriba, pero no había nada. La sensación de que la casa tenía vida propia se hacía cada vez más fuerte, y ya no podía ignorar las señales. Cada sombra parecía moverse extrañamente, pero al parpadear todo volvía a la normalidad. Me sentía atrapado en algo que no podía explicar. Una tarde, mientras mezclaba el cemento, noté que algunas marcas en la pared se parecían a símbolos que había visto antes, pero no lograba recordar dónde. Parecían borradores de letras antiguas, hechas de manera deliberada. Mi corazón se aceleró y sentí un frío en la nuca. Respiré profundo, intentando calmarme, pero el miedo empezaba a dominar. Los susurros regresaron, más cerca que antes, insistentes. Leonardo, aquí. No sabía si acercarme o salir corriendo. La curiosidad ganó y me acerqué, tocando la pared con cuidado. La textura del cemento se sentía diferente bajo mis dedos, más fría, casi viva. No había explicación lógica para aquello. La sensación de ser observado se intensificó. Ese mismo día, noté que pequeños pedazos de cemento se desprendían solos, como si algo quisiera abrirse paso. Cada movimiento me tensaba más y empecé a hablar solo, intentando mantener la calma. No hay nada aquí, solo es el trabajo. Repetía en mi mente, pero los sonidos continuaban, pasos arriba, susurros desde la pared. Mi cuerpo reaccionaba automáticamente, sudando y temblando. Tomé una foto, esperando que mostrara algo, pero de nuevo nada aparecía. Era frustrante y aterrador a la vez. Sentía que la casa estaba probando mi cordura. Cada vez que intentaba racionalizar, algo ocurría para contradecir mi lógica. No había explicación posible. Una noche, al volver para recoger unas herramientas que había olvidado, pasé por la casa y escuché los pasos otra vez. La sensación de ser seguido era intensa. Miré adentro y vi una sombra cruzar rápidamente el pasillo del piso superior. Mi instinto me hizo retroceder, pero algo me empujaba a seguir observando. La casa estaba en silencio, salvo por los susurros suaves que venían de la pared de la sala. Mi corazón latía rápido y sabía que no podía ignorar lo que pasaba. La curiosidad parecía más fuerte que el miedo. Me quedé allí parado, mirando la pared, intentando entender. Cada detalle del lugar parecía amplificado. El crujido del piso, el olor a cemento húmedo, el eco de mi respiración. Era demasiado real para ser imaginación. Al día siguiente, mientras trabajaba en la cocina, noté que las marcas parecían una flecha apuntando hacia un rincón donde había un armario antiguo. Me acerqué despacio, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Las líneas en la pared parecían símbolos otra vez. Sentí miedo, pero también la necesidad de comprender. Respiré profundo, tratando de mantener la calma, pero la presencia era intensa. Mi escepticismo se estaba desvaneciendo rápidamente. Decidí registrar cada detalle en mi cuaderno. Hora, tipo de marca, sonidos. Cada línea escrita parecía conectar los sucesos, como si hubiera un mensaje oculto. Revisé las fotos del celular. Nada, todo parecía normal. La duda me consumía. Sabía que estaba tratando con algo que no podía comprender. Los compañeros empezaron a notar mi distracción. Durante el trabajo, veía miradas de curiosidad y preocupación. Intenté explicar que estaba preocupado por la estructura, pero sabía que no creerían en voces ni pasos. El silencio de la casa era casi ensordecedor cuando estaba solo. Cada vez que tocaba la pared, sentía pequeñas vibraciones, como si respondiera a mis movimientos. Mi cuerpo reaccionaba automáticamente.
alerta sin darme cuenta. La sensación de ser observado aumentaba cada minuto. Cada paso arriba parecía resonar dentro de mí. Empecé a sentir cansancio mental mezclado con miedo. Era como si la casa quisiera comunicarse, pero de una manera que yo no entendía. Una mañana, vi que las marcas parecían formar palabras incompletas. Me acerqué despacio, intentando leer, pero mi visión parecía distorsionada. Respiré profundo, tratando de mantener la calma, pero el miedo dominaba. Los susurros regresaron, más cerca que antes, insistentes. Leonardo, mi nombre se repetía varias veces, con un tono que parecía implorar atención. Intenté racionalizar, pero era imposible. Cada músculo estaba tenso. El frío recorría mi espalda y sentí un nudo en el pecho. La curiosidad me mantenía allí, pero el miedo decía que huyera. No sabía qué esperar, solo que debía prestar atención. En los días siguientes, noté que cada vez que alguien entraba a la casa, los fenómenos cesaban. Solo cuando estaba solo ocurría todo. Esto me hizo sentir aislado, ya que los compañeros notaban que evitaba trabajar sin nadie más. La sensación de ser vigilado crecía con cada paso. Cada vez que miraba la pared, parecía que las marcas se movían ligeramente. Lo que antes era solo incomodidad, ahora era tensión constante. Empecé a evitar ciertos rincones, pero mis ojos siempre regresaban. El silencio absoluto contrastaba con los pequeños sonidos que surgían solo cuando estaba solo. Era como si la casa respirara conmigo. Todo parecía preparado para que notara algo. Una tarde lluviosa, sentí de nuevo el toque frío en mi mano. Miré rápido, pero no había nada. Mi corazón se disparó y un escalofrío me recorrió. Respiré profundo y traté de concentrarme en la mezcla. Fue entonces cuando escuché claramente mi nombre, esta vez acompañado de palabras que no podía entender. Mi instinto me decía que huyera, pero algo me mantenía allí. La casa parecía viva, reaccionando a mi presencia. Cada detalle parecía más intenso. Olor a humedad, crujido del piso, vibración de la mezcla. Sentí miedo, pero también una fascinación extraña. Era imposible ignorar. Cada día me costaba más creer que todo era solo imaginación. Decidí documentar todo meticulosamente. Anoté horarios, sonidos, pasos, vibraciones y marcas en la mezcla. Cada línea parecía conectarse con otra, formando un patrón que no lograba descifrar. Tomé fotos y grabé audio, pero nada captaba lo que sentía. Cada vez que volvía solo a la casa, los susurros y pasos regresaban, más intensos. Las marcas cambiaban, como queriendo mostrarme algo, pero nunca completo. El cansancio físico y mental aumentaba, mezclado con miedo constante. Cada vez que intentaba trabajar, sentía los ojos de la casa sobre mí. Los compañeros seguían escépticos, riéndose o bromeando, pero yo sabía que no era imaginación. Cada detalle parecía real, imposible de ignorar. Una mañana, noté que las marcas en la mezcla formaban líneas que parecían dirigir mi mirada hacia un rincón oscuro de la sala. Dudé, sintiendo el corazón acelerarse. Cada paso hacia ese rincón parecía más pesado, como si la casa quisiera que notara algo. Me acerqué tocando la pared y sentí una vibración mucho más intensa que antes. Respiré profundo, tratando de mantener la calma, pero todos mis sentidos estaban alerta. Miré alrededor, esperando algún movimiento, pero todo permanecía quieto. Aún así, la sensación de ser observado no desapareció. Algo en esa pared parecía consciente, reaccionando a mi presencia. Cada detalle del ambiente, cada sombra, cada sonido estaba amplificado. El miedo y la curiosidad se mezclaban de manera casi insoportable. Durante varios días, intenté descifrar las marcas, pero cambiaban constantemente. Un símbolo que creía reconocer desaparecía al instante. Los susurros se hicieron más frecuentes, incluso cuando otros compañeros estaban cerca, aunque siempre de manera imperceptible para ellos. Una vez, mientras enlucía el techo, sentí nuevamente el toque frío en mi mano. Miré rápido, pero no había nada.
La sensación de que la casa tenía vida propia ya no me dejaba descansar. Todo parecía conspirar para mantenerme atento y tenso. Cada vez que me acercaba a la pared, los sonidos y vibraciones aumentaban. Era imposible ignorarlo. En un día especialmente silencioso, noté que las marcas formaban algo que parecía letras antiguas, pero no lograba leerlas. Era como si alguien o algo quisiera comunicarse, pero de manera cifrada. Los pasos en el piso superior eran constantes, pero nadie aparecía. Cada vez que miraba hacia un rincón de la sala, sentía una presión casi física, como si algo intentara empujarme. Empecé a sentir un cansancio mental profundo mezclado con miedo. Las sombras parecían alargarse cuando no las miraba directamente. Cada sonido, cada vibración, cada cambio en la mezcla reforzaba la sensación de que la casa observaba mis movimientos. Era imposible ignorarlo. Mi razón se confundía con el miedo y no sabía en qué creer. Una tarde, sentí que los susurros estaban más cerca, casi dentro de mi cabeza. Mi nombre se repetía varias veces, ahora con urgencia. Cada paso que daba provocaba una respuesta inmediata en los sonidos de la casa. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Mi cuaderno de notas ya no ayudaba. Cada línea parecía aumentar mi confusión. El miedo estaba presente todo el tiempo, pero la curiosidad me retenía. Cada detalle de la casa, cada sombra, cada olor, cada vibración parecía tener vida propia. Mi cuerpo reaccionaba automáticamente, tenso, mientras mi mente trataba de comprender algo imposible. La casa estaba viva y yo era parte de aquello. Una noche, después de que todos se habían ido, volví para recoger unas herramientas olvidadas. El silencio era pesado, casi sofocante. Al entrar, sentí de nuevo la presencia, como si algo me siguiera. Los pasos en el piso superior surgieron de inmediato y los susurros llamaron mi nombre insistentemente. El corazón me latía con fuerza y la respiración se volvió rápida e irregular. Miré hacia la pared y las marcas parecían más intensas, casi recién hechas. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero la curiosidad me mantuvo allí, observando cada detalle. Era imposible explicarlo. La sensación de ser observado era abrumadora. Todo parecía moverse sutilmente, pero perceptible, como si la casa estuviera viva. En los días siguientes intenté no pensar en lo que pasaba, pero era imposible ignorarlo. Cada vez que entraba solo, los pasos y susurros regresaban. Las marcas continuaban cambiando, siempre intentando mostrarme algo, pero nunca completo. Empecé a sentir un agotamiento físico y mental. Cada vez que trabajaba, sentía los ojos de la casa sobre mí. Los compañeros seguían escépticos, bromeando o riéndose, pero yo sabía que no era imaginación. Cada detalle parecía demasiado real. Las vibraciones en la mezcla, los sonidos del piso superior, los susurros de mi nombre, todo me mantenía alerta y desconfiado. No sabía si estaba preparado para seguir allí. Un día, noté que las marcas formaban un dibujo que parecía un mapa, aunque incompleto. Mi instinto me decía que había algo en el rincón más oscuro de la sala, pero cada vez que me acercaba, la línea desaparecía o cambiaba de forma. Sentí un nudo en el pecho y sudor frío en las manos. Los pasos y susurros aumentaron, insistentes, casi urgentes. El miedo era intenso, pero no podía apartar la mirada. La sensación de que la casa quería mostrarme algo específico era clara. Cada vez que me alejaba, los sonidos disminuían, como si la presencia me castigara por no prestar atención. Era imposible ignorarlo. Cada detalle parecía conspirar para mantenerme ligado a la pared. Durante la tarde, noté que los susurros empezaron a formar palabras cortas, casi legibles, en español antiguo. Intenté descifrar, pero el significado se me escapaba. Cada paso que daba provocaba una reacción inmediata, como si la casa respondiera. Un frío recorrió todo mi cuerpo. Mi cuaderno de notas ya no servía. Cada línea parecía aumentar mi confusión. El miedo estaba presente, pero la curiosidad me mantenía allí.
Cada detalle, cada sombra, cada olor, cada vibración parecía tener vida propia. Mi cuerpo reaccionaba automáticamente, tenso, mientras mi mente intentaba entender algo imposible. La casa estaba viva y yo formaba parte de ello. Una noche, antes de salir, miré por última vez la pared marcada. Las líneas parecían converger hacia un punto específico, pero lo que había allí no se revelaba. Los susurros cesaron por un instante, como si esperaran mi reacción. Me quedé parado, sintiendo cada vibración, cada sombra, cada sonido de la casa. Era imposible explicarlo racionalmente. La presencia parecía medir mis movimientos, evaluando mi atención. Mi corazón latía acelerado y una ansiedad profunda me consumía. Por unos segundos pensé que podría entender algo, pero el momento pasó. La casa volvió al silencio y salí con la extraña sensación de que algo permanecía allí, invisible, esperando. No hubo conclusiones, solo misterio. Hoy, incluso después de semanas, no puedo olvidar esa casa. Cada vez que cierro los ojos, escucho los pasos, los susurros, siento la presencia y el toque frío en la mano. Las marcas en la mezcla siguen en mi memoria, aunque no haya fotos ni pruebas. Nunca conté la historia completa a nadie, porque sé que se reirían o me llamarían loco. La duda permanece. ¿Era real o simplemente me dejé llevar por el miedo y el cansancio? Pero la sensación de que la casa estaba viva, de que quería comunicarse de alguna manera, no desapareció. A veces, cuando paso cerca de casas antiguas, siento el mismo escalofrío. Y siempre me pregunto si algún día entenderé lo que esas voces intentaban mostrarme, o si cargaré este misterio conmigo para siempre. Nunca pensé que algo tan simple como mirar un escaparate pudiera dejarme tan inquieta. Era una mañana normal. El sol comenzaba a subir y el centro de Guadalajara aún estaba medio vacío. Estaba acomodando los churros en la bandeja, pasando mantequilla y canela, cuando noté algo extraño en el reflejo de la tienda de ropa frente a mí. Una figura parecía estar detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. Pensé que era la luz o un reflejo del vidrio, algo común, pero mi corazón no se calmaba. Seguí mi camino, intentando ignorarlo. Las calles estaban silenciosas, los pocos vendedores aún montando sus puestos. El olor a pan recién hecho y café se mezclaba con el aceite de los churros. Era demasiado temprano para tener miedo, pensé, pero la sensación persistía. Al día siguiente pasó lo mismo. Miré el escaparate y allí estaba la figura de nuevo, inmóvil pero extraña, casi distorsionada. Parecía observarme, como si estuviera esperando algo. Intenté convencerme de que era mi cansancio, pero algo dentro de mí decía que no. La calle estaba desierta, solo yo y mi bandeja de churros. Intenté hablar con otros vendedores, pero cuando conté lo que veía, se rieron, diciendo que necesitaba dormir más. Eso me hizo sentir vergüenza y ridícula. Aún así, no podía olvidar la mirada de aquella cosa reflejada. Cada vez que me acercaba al escaparate, mi estómago se apretaba. Los días pasaron y las figuras empezaron a aparecer con más frecuencia, no solo en los escaparates, también en los vidrios de los coches estacionados, en las ventanas de tiendas cerradas. Siempre era la misma sensación. Alguien me observaba, pero cuando miraba de verdad, no había nada. A veces parecía que los reflejos se movían de forma independiente, como si estuvieran vivos. Empecé a llegar más temprano al trabajo, intentando evitar mirar los escaparates, pero era inútil. Incluso en mi propia casa, de noche, noté algo similar en el espejo del pasillo. Aparecía por unos segundos y desaparecía, pero era suficiente para inquietarme. Al principio intenté racionalizarlo. Debía ser cansancio, luz, algún tipo de ilusión óptica, pero era diferente. Empecé a notar cuándo aparecían, los horarios, la posición del sol, cualquier patrón. Nada tenía sentido. Sentía que algo me seguía que no podía explicar. Mi casa, antes segura, empezó a parecer extraña.
Me giraba varias veces solo para confirmar que no había nadie en las esquinas oscuras. Incluso mis gatos parecían notar algo. Miraban fijamente a la nada, con los pelos erizados. Yo misma empecé a dudar de mi cordura. Intenté contárselo a mi hermana, que vive cerca, pero no quiso escuchar. Dijo que estaba exagerando, que podía ser estrés o ansiedad. Eso me dejó aún más sola. En el mercado, los vendedores seguían riéndose cuando mencionaba los reflejos. Cada comentario me hacía sentir que estaba perdiendo el control, que tal vez realmente lo estaba imaginando. Pero había momentos en los que no podía negar. El reflejo estaba allí, firme, siguiéndome. Empecé a evitar ciertas calles, pero parecía que aparecían donde menos lo esperaba. Incluso en la panadería de la esquina vi algo extraño reflejado en la vitrina. Una mañana noté que la figura parecía más cercana, casi dentro del vidrio. Mi cuerpo tembló y dejé caer algunos churros de la bandeja. Respiré hondo, intentando calmarme. Cuando miré de nuevo, había desaparecido, pero la sensación de ser observada permanecía. Mi mente giraba con preguntas. ¿Quién o qué era eso? ¿Por qué solo yo lo veía? ¿Por qué parecía seguirme? Empecé a dormir mal, despertando sudada y confundida, con la sensación de que algo estaba parado en mi cuarto, mirándome. En el mercado intenté distraerme, conversar con los clientes, pero cada reflejo de vidrio me atraía hacia esa ansiedad. Me sentía débil, cansada, como si cargara un peso invisible. Mis manos temblaban al preparar los churros, y a veces olvidaba pedidos. Un cliente comentó que parecía pálida, cansada, y traté de sonreír, escondiendo el miedo. Pero el reflejo me recordaba. No estaba sola. Comencé a sentir que me vigilaban incluso en la cocina de mi casa. Una noche vi algo que me congeló. Estaba lavando los platos, mirando distraída por la ventana de la cocina, y allí estaba, en el reflejo del vidrio, una figura detrás de mí. Pero cuando me giré, otra vez, no había nada. Mi corazón se disparó y no podía respirar bien. Sentí un nudo en el pecho, mezcla de terror e incredulidad. Empecé a dudar si debía llamar a alguien o si simplemente estaba perdiendo la cabeza. Pero la sensación de ser seguida no desaparecía. Dormí con la luz encendida, pero aún así, cada sombra me hacía sobresaltarme. Al día siguiente, noté que algo había cambiado. Ya no eran solo reflejos, sino pequeños detalles en los objetos, vasos fuera de lugar, puertas levemente abiertas, aunque yo las hubiera cerrado. Comencé a creer que los reflejos estaban entrando en mi realidad de algún modo. Pasé días intentando convencerme de que mi mente me estaba jugando trucos, pero cada vez que pasaba frente a un espejo o vitrina, sentía que algo me esperaba. Empecé a temer incluso a mi propio reflejo, a salir de casa, a convertirme en parte de ese mundo extraño. Mi vida empezó a resumirse en evitar espejos, vitrinas y cualquier superficie reflectante. Pero aún así, parecía que ellos estaban dentro de mí siguiendo mis pensamientos. Empecé a escribir todo, para no olvidar, para intentar entender, pero las notas me ponían aún más nerviosa, como si cada palabra registrara algo que no debía. Cada mañana era una lucha para convencerme de que podía ir a trabajar. Cada noche, la misma angustia. Sentía que mi cordura estaba desvaneciéndose y que esos reflejos sabían exactamente hasta dónde podían llevarme. Una tarde, mientras organizaba los churros, noté que la figura parecía sonreír. No era una sonrisa humana, era extraña, torcida, casi cruel. Me quedé paralizada unos segundos y un cliente me miró raro, pensando que estaba bromeando. Pero no había broma, no había nadie allí aparte de mí. Volví a mi rutina, pero la presión en el pecho no desapareció. Cada reflejo que veía ahora parecía más consciente, como si reaccionara a mi miedo. Incluso el vidrio de mi ventana en casa mostraba algo que no debería estar allí. Intenté limpiar el vidrio, pero la imagen persistía, siempre sutil, siempre observándome. Empecé a notar pequeños movimientos que no tenían sentido, sombras que pasaban rápido, como si se deslizaran por la pared, sonidos suaves, pasos o susurros,
que desaparecían cuando intentaba escuchar mejor. En el mercado, cada escaparate parecía una prueba. Algunas figuras aparecían y desaparecían como si jugaran conmigo. Intenté hablar nuevamente con otros vendedores, pero todos seguían riéndose o ignorando. Sentí rabia y frustración, pero también miedo. No podía apoyarme en nadie, nadie creía. Estaba sola, y cada día parecía que algo se acercaba más. Una noche, escuché un ruido extraño en el pasillo de casa. Me levanté despacio, intentando no despertar a nadie, y vi mi reflejo en el espejo del cuarto. Pero no estaba sola. Por un instante, parecía haber dos figuras detrás de mí, imitando mis movimientos. Temblé, sentí el estómago revuelto y me obligué a mirar de nuevo. Cuando miré, no había nada, pero el miedo no desapareció, solo se profundizó. Empecé a tener pesadillas en las que los reflejos salían de los vidrios y venían tras mí. Despertaba sudada, respirando rápido, sintiendo que mi casa ya no era segura. Al día siguiente, noté que evitaba incluso mirarme al espejo para peinarme o vestirme. Empecé a sentir que mi propia imagen me traicionaba, que podía convertirme en un reflejo también, perdido entre vidrio y sombra. Los churros se convirtieron en una excusa para salir de casa, pero cada escaparate en el camino me tensaba. Cada reflejo parecía provocarme, retarme a mirar. Sentía un cansancio profundo, físico y mental. La cordura se volvió un hilo delgado que intentaba sostener, pero cada vez más cerca de romperse. Un día, mientras guardaba el dinero de las ventas, noté algo extraño en la caja registradora. El reflejo del vidrio mostraba algo detrás de mí, y esta vez parecía más sólido. No lograba distinguir detalles, pero era suficiente para paralizarme. Dejé caer la bandeja de churros sin darme cuenta, y escuché el tintineo de las monedas en el suelo. Respiré hondo y traté de convencerme de que era solo la luz, el ángulo del vidrio, pero una sensación mala me decía que no era así. Empecé a sentir que la presencia no se limitaba a los reflejos. Podía acercarse, tocar, invadir. Decidí que necesitaba respuestas, así que fui a una tienda de artículos esotéricos que conocía. Quería entender si había alguna explicación, alguna protección. La dependienta me miró con cautela, y sin que tuviera que decir mucho, comentó que ya había escuchado relatos similares en la zona. Me dio un pequeño amuleto, diciendo que podría ayudar, pero sin garantías. Salí de la tienda con una mezcla de alivio e incredulidad. Volví a casa con el amuleto en el bolsillo, pero la sensación de ser observada no disminuyó. Era como si los reflejos supieran de todo, incluso de mis intentos de protección. Durante los días siguientes, traté de convivir con los reflejos de manera más tranquila. Sabía que cualquier reacción podía alimentar algo que no comprendía, pero era imposible ignorarlos. Cada mañana, el primer escaparate que veía me recordaba que estaban allí. En el trabajo, mi mente se dividía entre preparar los churros y mantener los ojos en movimiento constante. Mis dedos temblaban al empacar y cada cliente parecía un examen de mi compostura. Me sentía agotada, pero no podía parar. Sentía que si cedía, perdería el poco control que aún tenía. Una noche, noté algo distinto. La figura parecía más cercana, casi entrando en el vidrio de mi ventana. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo rápido, intentando entender si estaba soñando o despierta. Cada sombra dentro del reflejo parecía alargarse, moverse de forma imposible. Sentí miedo y al mismo tiempo una curiosidad extraña. Era como si quisieran que mirara, que me diera cuenta. Me obligué a desviar la vista, pero la sensación de ser seguida permaneció, como si los reflejos me pusieran a prueba con cada movimiento, cada respiración. Con los días noté cambios en mi comportamiento. Empecé a hablar sola, solo para escuchar mi propia voz y recordar que existía. Evitaba al máximo mirar cualquier superficie reflectante, pero cuando finalmente lo hacía, sentía la presencia allí, estática, esperando. Los reflejos ya no se limitaban a la calle o a mi casa, parecía que me seguían en recuerdos, en pensamientos, como si cargara algo invisible conmigo. Cada pequeño movimiento, cada decisión, parecía ser monitoreada,
Me sentía atrapada en una vida doble, la mía y la que los reflejos dictaban. Hacía casi una semana que el taller aquí en Guadalajara parecía diferente, aunque todo seguía igual. Las bicicletas estaban repartidas en los soportes, mis herramientas en su lugar de siempre, y el olor a grasa flotaba en el aire. Pero de repente empecé a escuchar risas bajas, como si alguien estuviera escondido entre los cuadros. Al principio pensé que eran niños pasando por la calle, pero no había ventanas abiertas ni movimiento afuera. Era solo yo. Me quedé parado unos minutos, tratando de entender si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Respiré hondo, me froté las manos en los pantalones y seguí ajustando una cadena de bicicleta. Pero las risas regresaron, más cercanas, más claras, y parecían venir de todos lados a la vez. Una sensación extraña recorrió mi espalda, y no pude ignorarla. Tomé una llave inglesa y miré alrededor, sin ver nada. El silencio volvió poco a poco, pesado, casi sofocante. Aquella tarde, mientras ajustaba los frenos de una bicicleta antigua, sentí algo rozar mi espalda. Me giré rápido, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza y traté de reírme de mí mismo, diciendo que debía estar imaginando cosas. Pero al volver a trabajar en la bicicleta, noté que la llave inglesa se había movido, como si hubiera resbalado sola de mi mano. Intenté racionalizar, pensando que era el ángulo o que había perdido el equilibrio. Respiré hondo. Dejé la herramienta en el banco y continué con mi trabajo. Sin embargo, la sensación de no estar solo no me abandonaba. Cada pequeño ruido parecía amplificado. El chirrido de una cadena suelta sonaba como pasos. Me sentía vigilado, sin saber si era miedo o algo real. Eso fue suficiente para que cerrara la puerta del taller más temprano ese día. En los días siguientes, empecé a notar pequeños cambios. Una bicicleta que había dejado apoyada se inclinaba de manera diferente, como si alguien la hubiera movido. A veces encontraba herramientas fuera de lugar, aunque estaba seguro de haberlas guardado correctamente. Intenté buscar explicaciones simples: cadena floja, piso irregular, viento entrando por la puerta entreabierta. Pero cada intento de racionalizar hacía que las risas y los toques fueran más persistentes. Una tarde, escuché pasos ligeros en el piso de cemento, y el sonido se detenía cuando me giraba a mirar. Era extraño darme cuenta de que empezaba a dudar de mí mismo. Intentaba mantener la calma mientras ajustaba las bicicletas, pero mi cuerpo temblaba sin que yo lo notara. Cada chirrido, cada ruido parecía tener intención. Comencé a anotar los acontecimientos en un cuaderno, esperando encontrar algún patrón. Nada tenía sentido. Un cliente entró a recoger una bicicleta y traté de contarle rápidamente lo que estaba pasando. Él se rió, pensando que era una broma, y me preguntó si estaba exagerando. Me sentí incómodo, pero insistí, describiendo las risas y los toques en las herramientas. Él negó con la cabeza, desconfiado, y preguntó si estaba durmiendo bien. Salí de la conversación sin decir más, con una mezcla de frustración y miedo. Era difícil explicar que no quería parecer loco. Caminé hacia la cocina a beber agua y escuché de nuevo el chirrido de una cadena, sola. Me detuve, miré a mi alrededor y no había nada. El cliente ya se había ido y estaba solo otra vez. Un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de convencerme de que estaba demasiado cansado, pero una voz interna decía que algo extraño sucedía. Cerré la puerta y respiré hondo, intentando concentrarme en lo que realmente necesitaba hacer. Pero la sensación de presencia no me abandonaba. Esa noche llegué a casa pensando en desconectar de todo, pero no podía dejar de pensar en el taller. Recordaba las herramientas moviéndose, las risas, los chirridos de las cadenas. Mi esposa notó mi nerviosismo y preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero en realidad dormí poco. Al día siguiente regresé temprano al taller, decidido a descubrir si había una explicación lógica. Empecé a revisar cada bicicleta,
cada herramienta, cada soporte, buscando algo fuera de lugar. Nada parecía estar mal, pero el peso en mi pecho no desaparecía. Era como si el taller tuviera vida propia de una manera que no entendía. Cada pequeño ruido me tensaba. Las bicicletas parecían observar mis movimientos, y me preguntaba si todo esto era real o producto de mi cansancio mental. Un día, mientras ajustaba los frenos de una bicicleta de carreras, sentí un toque leve en la mano. Miré rápidamente, pero no había nadie. El corazón se me aceleró. Respiré profundo, tratando de no entrar en pánico. Tomé una llave y seguí trabajando, sintiendo que algo me observaba. Las risas regresaron, bajas, casi imperceptibles, pero suficientes para congelarme. Sabía que nadie creería si contaba lo que pasaba, así que decidí registrarlo todo en el cuaderno, intentando mantener algún control, pero cuanto más escribía, más parecía intensificarse lo inexplicable. La sensación de que algo en el taller quería mi atención era imposible de ignorar. Cada movimiento parecía intencional. Empecé a dudar de mi cordura. Esa tarde decidí hacer una pausa y miré la calle desde la puerta abierta. El sol entraba y todo parecía normal afuera, pero dentro, el taller tenía un silencio pesado, casi sofocante. Una bicicleta que estaba apoyada chirrió, como si alguien se hubiera sentado en el asiento. Me giré rápidamente, pero nada pasó. Me sentí frustrado y cansado, pero seguí trabajando. Al tomar una cadena para lubricar, sentí otro toque en la mano, esta vez más firme. Solté la cadena de susto y cayó al suelo con un ruido fuerte. Corrí a un rincón, respirando hondo. Por unos minutos nada sucedió y empecé a convencerme de que imaginaba todo. Pero pronto escuché la risa, clara y cercana, y todo mi cuerpo se estremeció. No había explicación racional para eso. Decidí que necesitaba compañía en el taller. Llamé a un amigo cercano para que me ayudara a organizar las bicicletas. Llegó, se rió al ver el desorden y empezó a ayudar. Por unos minutos todo parecía normal, pero luego las herramientas comenzaron a caer solas de los estantes cercanos. Mi amigo me miró confundido y yo no supe qué decir. Intentó reír, pero se notaba la tensión en su rostro. Una bicicleta se inclinó de repente, como empujada, y mi amigo retrocedió. Mi corazón se aceleró, pero no quería admitir que no entendía lo que pasaba. Él comentó que tal vez era el viento, pero no había viento. La sensación de que algo inexplicable estaba en el taller se intensificaba. Yo no sabía si debía seguir trabajando allí o salir corriendo. En los días siguientes traté de mantener la rutina normal, pero cada sonido, cada toque, cada risa aumentaba mi ansiedad. Comencé a evitar quedarme solo en el taller. Incluso abrir la puerta por la mañana se volvió un desafío. Noté que mis noches estaban llenas de sueños extraños, mezclando bicicletas, sombras y risas. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y corría a revisar que todo estuviera en orden. A veces parecía que las bicicletas habían cambiado de lugar durante la noche. Empecé a dudar de mi memoria. Los clientes notaban mi nerviosismo, pero no quería contar todo por miedo a que me llamaran loco. El cansancio mental y físico se acumulaba, dificultando pensar con claridad. Cada vez me preguntaba si el problema estaba en el taller o en mí. Una tarde, decidí grabar el taller con mi celular, con la esperanza de capturar algo inexplicable. Coloqué la cámara en un rincón, ajusté el enfoque y seguí trabajando normalmente. Las bicicletas chirriaban y las herramientas se movían, pero la cámara no mostraba nada fuera de lo común. Esto me dejó aún más confundido. Sentí rabia por dudar de mi cordura, pero también miedo de lo que no podía explicar. Comencé a cuestionar mi percepción, buscando una explicación lógica. Tal vez era estrés, tal vez mi cerebro cansado estaba creando sensaciones falsas, pero aún así, algo dentro del taller parecía observarme como si tuviera voluntad propia. Cada pequeño ruido hacía reaccionar mi cuerpo antes de que pudiera percibir conscientemente. La tensión crecía, mezclando miedo y curiosidad, y me di cuenta de que, por más que intentara racionalizar, no podía ignorar lo que sentía. A la mañana siguiente,
Llegué temprano al taller y sentí un frío extraño en el aire, aunque era verano. Abrí la puerta despacio y nada parecía fuera de lugar. Comencé a trabajar en una bicicleta que necesitaba ajustes, pero pronto sentí el toque de nuevo, esta vez en el hombro. Me giré y no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, pero no podía ignorar el bajo sonido de risas viniendo de algún punto del taller. Miré alrededor, contando cada bicicleta, cada herramienta, cada detalle, pero todo estaba como debía. Respiré hondo y traté de seguir, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada ruido se sentía más intenso, más cercano, sin poder identificar su origen. Comencé a preguntarme si había alguna presencia invisible compartiendo ese espacio conmigo. Un cliente entró para dejar una bicicleta para revisión y noté mi nerviosismo. Intenté actuar con normalidad, pero mis manos sudaban. Mientras él hablaba, escuché de nuevo el toque en las herramientas. Miré rápidamente la mesa y vi una llave moverse levemente, deslizándose como empujada por alguien. El cliente no se dio cuenta, pero yo me quedé paralizado. Respiré hondo, intentando mantener la compostura, y terminé de anotar el servicio. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé solo otra vez. El silencio se apoderó del taller, pero no era un silencio común. Era denso, pesado, como si el taller tuviera vida propia. Me senté en un banco, tratando de racionalizar, pero la sensación de algo extraño aumentando era innegable. Cada sombra parecía moverse ligeramente, incluso sin luz directa. Era imposible no sentir miedo, aunque tratara de ignorarlo. En los días siguientes, empecé a evitar el contacto con clientes y amigos, simplemente para no tener que explicar lo que pasaba. Trabajar solo se volvió cada vez más difícil. Las bicicletas continuaban chirriando y las herramientas se movían. Comencé a colocar pequeñas cámaras en puntos estratégicos, pero curiosamente, no aparecía nada en los videos. Era frustrante y perturbador al mismo tiempo. A veces, escuchaba pasos corriendo por el piso de cemento, como si alguien jugara detrás de mí. Pero al girarme, no había nadie. La sensación de duda comenzó a dominar mi mente. Cuestionaba mi propia cordura, preguntándome si el cansancio y la presión me estaban haciendo inventar todo. Pero al mismo tiempo, los movimientos de las herramientas eran demasiado reales para ser solo imaginación. Estaba cada vez más cansado, confundido y ansioso. Una noche, mientras cerraba el taller, escuché una risa diferente, más clara, más cercana. Me detuve, respirando hondo, y sentí una mano ligera tocar mi brazo. Me giré rápidamente, pero nuevamente no había nadie. Me quedé parado unos minutos, sin saber si debía correr o quedarme. El frío en la espalda era intenso y mis sentidos estaban en alerta total. Decidí encender la luz principal y caminar lentamente por el taller, revisando cada rincón. Nada estaba fuera de lugar, pero la sensación de presencia permanecía. Sentí como si alguien o algo me estuviera observando cada movimiento, probando mi reacción. Quería creer que era cansancio, pero el miedo se mezclaba con la curiosidad. Cada chirrido de bicicleta parecía tener intención. Cada toque, cada risa, me recordaba que no estaba tan solo como imaginaba. Comencé a dormir mal. Por la noche, los sueños mezclaban bicicletas, sombras y risas que parecían venir del taller. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y sentía que necesitaba volver a revisar que todo estuviera en orden. A veces, parecía que las bicicletas habían cambiado de posición. Mi esposa notó mi tensión y me preguntó si quería llevarme una bicicleta a casa, solo para descansar. Rechacé, con miedo de que el fenómeno no me siguiera allí, o peor, que lo llevara conmigo. La duda sobre lo que era real o imaginario comenzó a consumir mis pensamientos. Cada ruido me hacía saltar y sentía ansiedad constante, incluso durante tareas simples. Empecé a darme cuenta de que el taller se había convertido en un lugar que controlaba mis emociones.
Un día decidí limpiar el piso y organicé cuidadosamente todas las bicicletas. Cuando terminé, di unos pasos hacia atrás y escuché el chirrido de una cadena. Me giré despacio y noté que una bicicleta estaba inclinada de manera extraña, aunque yo había revisado cada soporte. Intenté reír nerviosamente, pero la risa que escuché en respuesta no vino de mí. Era baja, casi un susurro, y me hizo estremecer. Tomé una llave inglesa con firmeza y comencé a caminar lentamente, revisando cada rincón. Nada parecía fuera de lugar, pero el miedo no disminuía. Cada toque en las herramientas parecía calculado. Cada chirrido de bicicleta parecía desafiarme. La sensación de que el taller tenía voluntad propia crecía cada día. Comencé a cuestionarme si podía seguir trabajando allí sin enloquecer. La línea entre realidad e imaginación se volvía difusa. Esa tarde, mientras intentaba reparar una bicicleta antigua, sentí algo cálido pasar por mi brazo. Miré rápidamente, pero no había nada. Mi corazón se aceleró y respiré hondo tratando de concentrarme, pero entonces escuché una risa cerca que parecía moverse por todo el taller. Las herramientas comenzaron a moverse solas otra vez, pequeñas caídas aquí y allá. Intenté grabarlo con el celular, pero la grabación no mostró nada inusual. Era perturbador darse cuenta de que mi percepción no era confiable. Cada movimiento parecía tener intención, pero no había ningún cuerpo. Comencé a escribir mis observaciones detalladamente, buscando algún patrón, alguna explicación. Pero mientras más escribía, más inexplicable todo se volvía. La tensión en el taller se hacía casi insoportable y sentía que algo más grande estaba detrás de todo. Una noche cerré el taller temprano, decidido a no volver hasta el día siguiente, pero durante el camino a casa no podía dejar de pensar en lo que pasaba allí. Cada ruido, cada toque, cada risa aún estaba en mi cabeza. Intenté distraerme. Puse la radio, hablé con mi esposa, pero nada funcionó. Dormí mal, y al despertar sentí la necesidad de volver a comprobar que todo estuviera en orden. Regresé temprano y el taller parecía normal, casi acogedor, pero entonces escuché el sonido de una bicicleta deslizándose sola por el piso y todo mi cuerpo se estremeció. Me quedé quieto unos minutos, respirando hondo. Cada vez más, no podía diferenciar entre lo real y lo que mi mente cansada inventaba. El miedo se mezclaba con la curiosidad y no sabía si quería resolver el misterio o huir de él. Decidí hablar con otro amigo de confianza para contarle todo. Se rió ligeramente, pero aceptó venir al taller a verlo con sus propios ojos. Pasamos horas revisando cada rincón, cada bicicleta, cada herramienta. Nada se movió en su presencia, y eso me hizo dudar aún más de mi cordura. Tal vez realmente estaba imaginando todo, pero la sensación de presencia no me abandonaba. Los pequeños cambios, los chirridos, los toques, algo seguía siendo inexplicable. Mi amigo comentó que tal vez necesitaba descansar, y yo estuve de acuerdo, tratando de racionalizar. Pero al despedirse y cerrar la puerta, escuché la risa de nuevo, tan clara que me dejó paralizado. La sensación de ser observado regresó con fuerza. Era imposible ignorar que algo en el taller guardaba secretos que yo no podía comprender. En los días siguientes, seguí trabajando solo, pero cada ruido me ponía en alerta. Las bicicletas chirriaban, las herramientas se movían y las risas aparecían de vez en cuando, bajas, casi imperceptibles. Comencé a dudar de mi memoria, anotando cada detalle para intentar organizar mis pensamientos. Algunas veces notaba cambios sutiles, pequeñas posiciones alteradas, cosas que no tenían explicación lógica. El miedo se mezclaba con la curiosidad y ya no sabía si debía quedarme allí. El taller parecía un espacio con vida propia, algo que reaccionaba a mis emociones, a mi ansiedad. Cada movimiento tenía intención, cada sonido parecía consciente. Quería entender, pero el misterio permanecía intacto. La línea entre realidad e imaginación se volvía cada vez más difusa, y no sabía si estaba listo para descubrir la verdad.
Esa noche, el movimiento en el centro de Guadalajara era menor de lo habitual. Las luces de los postes parpadeaban de vez en cuando y el viento traía un olor a lluvia que aún no había caído. Conducía mi mototaxi por las calles conocidas, acostumbrado a los atajos y al tráfico extraño que siempre aparece de noche. Todo parecía normal hasta que doblé la esquina de la avenida Hidalgo y noté algo raro. Lo familiar parecía distinto, como si el lugar hubiera sido rediseñado. Un callejón estrecho que nunca había visto se abría a mi izquierda. Me detuve unos segundos, pensando que estaba demasiado cansado, pero el callejón seguía allí. La sensación de extrañeza aumentó al ver que los edificios parecían más altos y apretados, como si el espacio se hubiera encogido. Intenté seguir adelante, pero mi intuición me decía que mirara otra vez. Decidí memorizar mentalmente lo que estaba pasando, intentando convencerme de que era solo un truco de mi mente cansada. El faro del mototaxi iluminaba el suelo irregular y podía escuchar cómo los neumáticos crujían en algunas partes más antiguas del asfalto. Avancé despacio por el callejón, que olía a moho y basura, algo que nunca había percibido allí. Al cruzarlo, noté sombras moviéndose, pero no había nadie. Era como si algo o alguien hubiera pasado antes que yo, dejando un rastro invisible. El silencio era pesado, distinto del ruido normal de la ciudad de noche. Pensé en llamar a un compañero, pero la señal del celular era mala. Respiré hondo, intentando no dejarme dominar por el miedo. Algo en la calle era a la vez atrayente y peligroso. Cuando finalmente salí del callejón, la calle frente a mí volvió a verse normal. No había rastro del camino extraño ni de los edificios que se habían deformado. Mi corazón seguía latiendo rápido y traté de reírme de mí mismo, pensando que había confundido alguna esquina. A la luz del día, revisé el recorrido con mi mototaxi y confirmé, no había nada fuera de lo común. Comenté la noche anterior con algunos compañeros, pero todos se rieron. «¿Estás bromeando, verdad?», dijo uno. «El centro de Guadalajara no cambia, amigo. Solo estabas cansado». La incredulidad de ellos me dejó con vergüenza y un poco más confundido. Decidí ignorar lo que había visto y continuar mis turnos normalmente, pero la noche siguiente fue peor. Desde el principio del recorrido, noté el mismo patrón. Una calle que conocía de memoria presentaba una curva que no debía estar allí. El mismo callejón estrecho apareció a mi izquierda, como si me hubiera estado esperando. Una sensación de expectativa llenaba el aire, pesada e incómoda. Sentí que algo me observaba, pero no había nadie. El viento parecía traer susurros bajos, casi imperceptibles, pero suficientes para mantenerme alerta. El olor a moho volvió, más intenso que la noche anterior. Avancé por el callejón despacio, manteniendo los ojos atentos a cualquier movimiento. Las sombras parecían alargarse y curvarse junto con los edificios. Algo dentro de mí decía que debía girar a la derecha, pero otro instinto me empujaba a seguir adelante, como si alguien invisible me guiara. Era imposible no notar que el suelo estaba ligeramente húmedo, como si alguien hubiera pasado por allí poco antes. El aire se volvió más frío, aunque no llovía. Cada movimiento del mototaxi hacía un crujido metálico que resonaba por el callejón vacío. Mi corazón latía fuerte y una mezcla de miedo y curiosidad me dominaba. Al salir del callejón, la calle frente a mí aún no había vuelto a la normalidad. Parecía una versión extraña de la avenida Hidalgo, más estrecha y silenciosa, como si la ciudad hubiera perdido algunas horas. Miré hacia atrás y no vi nada, pero sentí la presencia de algo que no podía identificar. El instinto me decía que regresara, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. Continué conduciendo despacio, observando cada detalle. Las luces de los postes eran más débiles y los edificios tenían marcas que nunca había notado antes, como inscripciones antiguas en las paredes. Intenté recordar si algún compañero había comentado algo sobre calles que cambiaban de noche, pero nadie mencionaba nada parecido. La ciudad parecía normal de día, pero de noche algo distinto ocurría. Sentí una extraña familiaridad con el lugar, como si ya hubiera pasado por allí antes, pero no lograba recordar cuándo.
Cada esquina parecía un intento de guiarme a algún punto desconocido. La sensación era de que había un destino esperándome y que no tenía elección. Seguí conduciendo sin saber a dónde iba. El tráfico desapareció por completo y la ciudad que conocía se transformó en un laberinto silencioso. El olor a moho y metal se mantenía, mezclado con el humo de algún vehículo lejano. Pasé frente a escaparates de tiendas cerradas, algunas con carteles que no reconocía. Entonces escuché un sonido extraño, pasos apresurados detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor, pero no había nadie. La sensación de estar seguido creció y mi corazón volvió a acelerarse. Intenté acelerar, pero la calle parecía extenderse de manera extraña, como si se alargara para mantenerme allí. Las sombras de los edificios parecían moverse, y el faro del mototaxi reflejaba formas inexplicables. Pensé en gritar, pero el silencio era tan intenso que parecía tragar mi voz. Recordé cuando era niño y me perdía, sintiendo que algo me observaba, solo que ahora era más intenso y adulto. Cada decisión parecía guiada por algo invisible que conocía mis pasos. Cuando finalmente llegué a una plaza que parecía familiar, pero nunca había visto de noche, respiré hondo. El aire frío mezclaba olor a lluvia y concreto mojado. Traté de encontrar una calle conocida para salir, pero el laberinto continuaba. Miré al cielo esperando ver la luna o las estrellas, pero solo había un cielo oscuro y pesado. Fue en ese momento que sentí que no estaba solo. Una presencia sutil, pero inquietante, estaba allí solo observando. Mi instinto me decía que huyera, pero mi cuerpo no obedecía. Seguí conduciendo despacio, intentando recordar alguna calle conocida que pudiera sacarme de allí. Cada curva parecía llevarme a un lugar distinto, nunca al mismo punto de referencia. El faro del mototaxi iluminaba aceras que se veían más estrechas, y los edificios de ladrillo parecían haber ganado ventanas y puertas que nunca existieron. Traté de racionalizarlo. Tal vez era algún desvío que no recordaba, alguna obra temporal, pero nada tenía sentido. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de ser observado aumentaba. Sentí un escalofrío en la nuca, como si algo hubiera pasado rápidamente detrás de mí. Me detuve en la primera esquina y respiré hondo. Intenté llamar a un amigo, solo para escuchar una voz humana, pero mi celular no funcionaba. Parecía que dentro de ese laberinto nada del mundo real tenía efecto. Cada vez que miraba a los lados, veía formas que parecían familiares, pero no lo eran. Algunas puertas entreabiertas, algunas ventanas con luces que parpadeaban de manera irregular. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Seguí adelante, pero la sensación de que alguien me observaba nunca me abandonó. Decidí avanzar, aunque el miedo me apretara el pecho. El mototaxi avanzaba despacio y cada sonido parecía amplificado por el silencio alrededor. De repente, escuché algo parecido a un susurro muy cerca, pero no pude identificar de dónde venía. Miré a todos lados, pero no había nadie. Intenté racionalizarlo. Tal vez era el viento pasando por algún callejón o algún ruido eléctrico. Pero no había viento suficiente, y el sonido tenía ritmo, parecía casi humano. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de miedo y curiosidad. Más adelante encontré una pequeña plaza con bancos y árboles que nunca había notado antes. Un banco estaba desplazado, roto de un lado, y una botella de vidrio yacía cerca. Todo parecía detenido, como si nadie hubiera pasado por allí en días, pero el suelo estaba húmedo, como si hubiera llovido recientemente. Me senté un momento en el mototaxi, intentando pensar. Traté de convencerme de que estaba cansado, que la mente me jugaba trucos de noche, pero persistía la sensación. Alguien o algo estaba guiando mi camino. Seguí adelante, intentando mantener la calma. Pasé por una calle que parecía terminar en un muro, pero al acercarme, desapareció y la calle continuó. No era ilusión óptica. Pasé por el mismo punto y realmente había cambiado. Respiré hondo, dándome cuenta de que estaba en un lugar que desafiaba mi memoria y lógica. Sentí miedo, confusión, pero también una curiosa fascinación.
Era imposible no querer descubrir a dónde me llevaría. Algo dentro de mí decía que no debía detenerme, como si el lugar mismo estuviera vivo y me llamara. Las calles seguían cambiando. Un callejón que había pasado antes ahora era más largo, con curvas que no existían. Intenté memorizar cada detalle, pero era inútil. Cada referencia desaparecía tan pronto como intentaba aferrarme a ella. Las sombras de los edificios se alargaban de manera extraña, y la iluminación de los postes era más débil, como si un velo cubriera todo. Sentí mi corazón acelerarse, y la sensación de ser guiado se volvió casi física, como si una fuerza invisible me tirara hacia adelante. Pasé frente a una tienda con puertas de madera antiguas, sin cartel, que nunca había visto antes. El escaparate estaba lleno de objetos viejos, como si pertenecieran a otra época. Miré rápido, pero ningún reflejo mostraba algo humano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Seguí adelante, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Era como si el laberinto tuviera conciencia y vigilara cada uno de mis pasos. Cada curva, cada callejón, cada sombra parecía parte de un plan que no podía comprender. Más adelante, escuché nuevamente pasos rápidos detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor y no había nadie. La sensación de ser seguido no me abandonaba, pero no había señales claras de presencia. Era frustrante, aterrador y confuso al mismo tiempo. Cada decisión parecía guiada por algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. Era imposible escapar de la sensación de que mi camino no era totalmente mío, que alguien invisible estaba conduciéndome hacia un destino desconocido. Intenté acelerar para escapar de la sensación, pero la calle parecía alargarse, adaptándose a mi miedo. El mototaxi crujía y temblaba, pero no había ningún obstáculo real. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero el sudor recorría mi rostro y mis manos temblaban sobre el manillar. Todo parecía absurdo, pero al mismo tiempo, innegablemente real. Llegué a una esquina que, en teoría, debería llevarme a una calle conocida, pero al doblar, me engañó otra vez. La calle no existía, y en su lugar había un corredor estrecho, hecho como para conducir a alguien. La sensación de ser guiado alcanzó su punto máximo. No había salida a la vista, ni luces que indicaran dirección. El frío en el aire se intensificó, y el olor a moho y metal regresó con fuerza. Sentí que algo invisible me esperaba más adelante, algo que sabía que existía, aunque no pudiera ver. Decidí avanzar, aunque el miedo apretara mi pecho. Cada paso del mototaxi hacía crujir el suelo de un modo extraño, y la sensación de ser observado era casi insoportable. Miré a los lados buscando algún punto de referencia, pero nada era familiar. Las paredes del corredor estrecho tenían marcas que parecían arañazos, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. Traté de convencerme de que eran solo imperfecciones del tiempo, pero mi instinto me decía que no. El aire estaba pesado y húmedo, y podía escuchar el goteo de agua desde algún lugar, aunque no llovía. Avancé por el corredor, notando que se alargaba a medida que avanzaba. Cada curva parecía inevitable, como si el propio camino se dibujara mientras yo pasaba. La sensación de ser guiado aumentaba, y mi cuerpo reaccionaba como si obedeciera órdenes invisibles. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que cada movimiento era observado y analizado. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero la tensión era constante. La calle parecía viva, moldeándose según mis pasos y mis miedos. De repente, el corredor se abrió en una pequeña plaza iluminada por una luz extraña, amarillenta, que no provenía de ningún poste conocido. Un banco solitario estaba en el centro, y los árboles con hojas secas se movían, aunque no soplaba viento. Sentí una presencia intensa, invisible, que me hizo detenerme de inmediato. El mototaxi temblaba bajo mis manos, y el miedo comenzó a mezclarse con una curiosa fascinación. Sabía que algo estaba allí, observándome, esperándome. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para irme, pero algo me mantenía arraigado. Miré alrededor,
intentando encontrar algún punto familiar, pero nada existía. La plaza parecía estar fuera del tiempo y del espacio. Escuché sonidos bajos, casi susurros, provenientes de direcciones indefinidas. Una mezcla de confusión y fascinación me dominó. Encendí el faro del mototaxi más fuerte, pero la luz no alcanzaba todo. Algunas sombras parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran mostrarme algo. Sentí un frío atravesar mi cuerpo, y la sensación de no estar solo se intensificó. Decidí seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. Cada curva parecía moldeada por alguien o algo, guiando mis pasos. Las calles no obedecían la lógica, eran cambiantes, como parte de un sueño. La sensación de ser seguido nunca me abandonó, pero no había signos claros de quién o qué lo hacía. Era imposible saber si estaba siendo conducido hacia un peligro o simplemente siendo probado. Sentí el suelo ligeramente húmedo bajo los neumáticos y el olor a moho mezclado con metal se hacía cada vez más fuerte. La plaza desapareció de repente, sustituida por calles estrechas y edificios que se alzaban a mi alrededor, como un laberinto. El mototaxi avanzaba casi solo, como si yo fuera solo un pasajero de mí mismo. Cada curva me dejaba más confundido y cada callejón parecía prometer algo desconocido. Sabía que necesitaba encontrar una salida, pero no había dirección clara. La sensación de ser guiado se mezclaba con miedo y fascinación, y no podía distinguir dónde terminaba mi instinto y dónde comenzaba el control del lugar. Seguí adelante, sin ninguna referencia real, solo el sonido del motor y mi corazón latiendo rápido. Las sombras danzaban en las paredes y parecía que me observaban de cerca. Cada paso del mototaxi resonaba, pero no había respuesta, solo un silencio pesado. El frío aumentó y una sensación de urgencia me dominó. Sentí que algo estaba a punto de ocurrir, algo que no podía evitar. Mi cuerpo reaccionaba por sí solo, guiado por algo invisible que sabía que estaba allí, esperando pacientemente. De repente, la calle se abrió en un espacio amplio, casi como una plaza abandonada. Había edificios antiguos alrededor, con ventanas rotas y puertas que crujían con el viento. La presencia invisible se intensificó, pero nada podía ver. La ciudad que conocía había desaparecido, reemplazada por un laberinto silencioso e inquietante. Me detuve un momento, respirando hondo, intentando entender lo que sucedía. Un sonido bajo y continuo venía de algún lugar indefinido, como si me estuviera llamando. Miré alrededor buscando alguna salida, algún punto conocido, pero no había nada. Las sombras parecían acercarse, pero sin tocarme. Era imposible decir si me guiaban o me atrapaban allí. Una mezcla de miedo y curiosidad me impedía retroceder. Intenté avanzar, pero sentí que cada paso me llevaba más profundo en el laberinto, hacia algo que no podía comprender. La sensación de ser observado, guiado y probado era abrumadora. Detuve el mototaxi y respiré hondo, mirando hacia adelante, sin saber si había salida o si aquello continuaría para siempre. El silencio pesado se mezclaba con el sonido distante del agua goteando. La sensación de que alguien o algo estaba allí, invisible, no me abandonaba. Quería irme, pero no sabía hacia dónde. Y entonces, por unos segundos, sentí una extraña paz, como si el laberinto me aceptara. Sin poder distinguir realidad de ilusión, decidí esperar, observando cómo las sombras se movían lentamente, mientras la noche seguía guiándome.